Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado de entre los muertos. Le ofrecieron un banquete. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, ungió con él los pies a Jesús y se enjugó con los cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no han vendido ese perfume en 300 monedas para repartirla a los pobres? Lo decía no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y como llevaba la bolsa, robaba de los que ponían en ella. Jesús contestó: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un gran gentío de judíos supo que estaba allí y acudieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, el que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes 3 de abril 2023. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este día. Vamos a pedir la intervención de la Virgen María para que ella nos asista siempre, para que ella interceda por nuestras vidas, por nuestra familia, nuestros hijos, por la paz en el mundo entero, que ella interceda. Y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido Señor Jesús, en este día ponemos nuestras penas, nuestras dificultades. Te pido por la salud de todos los enfermos que en este día nos escuchan. Te pido por todas aquellas personas, Señor, que nos escuchan. Asístelas, Señor. Envía siempre tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos hablar siempre el lenguaje de la palabra de Dios. Te lo pido, Señor Jesús, por intercesión a la Santísima Virgen María. Amén. Queridos hermanos, la primera lectura de hoy está tomado de Isaías capítulo 42 del 1 al 7. El salmo que leemos hoy es el Salmo 26 y el evangelio que leemos hoy es Juan capítulo 12, versículo del 1 al 11. Queridos hermanos, en este evangelio nos habla de la unción en Betania. Fíjense que Lázaro
fue uno de los que el Señor había resucitado. Llevaba 3 días de muerto y había resucitado. La gente, los judíos, iban y creían en Jesús por esa obra de resurrección que hizo en Lázaro. Y Lázaro era uno de los comensales, porque Jesús fue porque le ofrecieron un banquete. Imagínense, a lo mejor un banquete le ofrecieron en agradecimiento, Marta y María, en agradecimiento por lo que hizo con Lázaro, que no tenía a Lázaro porque había muerto y Jesús lo había resucitado. Puede ser que ellos hayan invitado a Jesús en muestra de agradecimiento por ese acto tan glorioso de resucitar un muerto que ya llevaba 3 días. Y fíjense que Lázaro era uno de los que estaba en el servicio, sirviendo al Señor. Fíjense que María toma una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, le dicen que muy costoso, y ungió con los pies a Jesús y lo enjugó en los cabellos. Era tan bueno ese perfume que ese olor redundó en toda la casa, abundó en toda la casa, porque era un perfume costoso además y era bien oloroso, propiamente para el Señor. Pero Judas, saben que Judas Iscariote era un discípulo del Señor, pero además era el que lo iba a entregar. Tenía un pensamiento, porque él era como el ecónomo, el encargado de la bolsa de administrar supuestamente la economía de los discípulos. Pero él era un ladrón. Y él aparentemente pensó como una manera, digamos, sana, una manera de un buen juicio. Y dice, ¿por qué no han vendido ese perfume a 300 monedas para repartírsela a los pobres? En realidad su pensamiento no giraba en torno a repartírsela a los pobres, sino más bien porque él, dice aquí la palabra, a él no le importaban los pobres, a él le importaba el dinero y lo que ponían en ella. Hay personas que dentro del mundo, porque hay que hablar y poner los puntos sobre la i, hay muchos que están en la iglesia, sí, que solamente piensan en el dinero, o sea, piensan cómo crecer. Y fíjense que San Juan Pablo II habló del capitalismo una vez, porque también ayudaba al crecimiento social. Imagínense, la prosperidad en las personas es buena. Ahora, cuando usted piensa a sí mismo, como Judas estaba preocupado, pero en realidad no era por los pobres, era por el afán del lucro, del dinero. El dinero, siempre lo he dicho, no es malo. Ojalá todos los que me están escuchando tuviesen empresas. ¿Para qué? Para que dieran trabajo a muchos que llevan el pan a su familia. Ahora bien, el afán de Judas Iscariote era que le interesaba el dinero. Hoy en día, en muchos lugares, se olvidan de la evangelización y se preocupan más del dinero.
se preocupan más de la bolsa. Por ejemplo, Judas estaba más preocupado para que haya más dinero en la bolsa. Y en muchos lados, se preocupan más no por la calidad del evangelio que llegue. Muchos llegan, llámense en algunos lugares de mi entorno, de la iglesia, no sé, porque quiero hablar siempre con claridad, no quiero que crean que estoy manchando mi iglesia, a quien pertenezco, no, nada de eso. Estoy hablando en base a la realidad. Muchas veces se está olvidando de dar la calidad del evangelio a muchas personas porque nuestro pensamiento está como el pensamiento de Judas. Está pensando siempre en cómo llenarme la bolsa, llenarme los bolsillos, independientemente de si llega o no el evangelio. Y esto es la cruda realidad en muchos lugares, que muchos líderes religiosos se enfocan más en que se ponga dinero. Claro está, hay algo muy importante que debemos saber, es que debemos nosotros, llamémonos como nosotros, católicos, debemos entender que tenemos que tener esa soltura para dar al crecimiento de la iglesia. Sí, tenemos que tener esa soltura, no ese amarre, no, sino que tenemos que tener esa soltura para dar, para el beneficencia de la iglesia, el crecimiento. Ahora, no podemos tener el pensamiento de Judas, que Judas se olvidaba en sí del proyecto de Dios porque estaba más pendiente al dinero. ¿Sí? Y ya para todo es que hay que dar esto. Ya no se evangeliza pensando en el evangelio, en cómo llevarlo, sino en cómo tratar de recaudar fondos. Entonces se está perdiendo lo que es la prédica del evangelio. ¿Por qué? Por pensar como Judas. Estamos pensando como Judas. Y hasta que no se nos quite ese pensamiento de Judas Iscariote, pues no vamos a evangelizar. No vamos a llevar ningún mensaje a nadie, porque pensamos en cómo yo lleno mis bolsillos. Y Dios nos da los dones. Dios nos da los dones. Y estos dones no son para venderlos. Dios nos da estos dones para que lo llevemos los demás. El don de la prédica, muchísimos dones que Dios derrama a sus hijos. Pero muchos se han volcado a la búsqueda, a como dé lugar, de mis bolsillos. El pensamiento de Judas. Cuidado, queridos hermanos, con ese pensamiento de Judas. Y debemos saber si nosotros como cristianos nos preocupamos más por el dinero que por llevar el evangelio. Hay que tener eso muy en cuenta. Hay muchos que tienen hasta tarifa. Sí, hasta tarifa. Hasta tarifa. Claro está, porque no quiero quitar una cosa con... Claro está, esas personas llegan, tal vez llegan de muy lejos, qué sé yo, y hay que ayudarlos. Eso es verdad. Yo no le voy a quitar eso. Pero hay muchos que tienen hasta tarifa. Están pensando más con el pensamiento de Judas Iscariote que con el pensamiento de Cristo. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Y para todo es dinero. O sea, hay que hacer esto, vamos a hacer un retiro, lo que sea, dinero. Y siempre le digo, se necesita para colaborar y debemos estar nosotros, tener esa generosidad, porque a lo mejor no la tenemos. Eso es importante saber, la generosidad, porque eso no lo tenemos nosotros y hay que aprender a ser generosos, eso sí. Ahora, de que muchos líderes religiosos están pensando como Judas más que Jesús, entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema, porque lo tenía Judas ese problema. Judas tenía ese problema. Judas era encargado de la bolsa de los discípulos, era el encargado, el ecónomo, digamos así. Habían, como le digo, fugas de capitales. Judas se encargaba de robar, según el Evangelio aquí, porque era ladrón. Vende a Jesús. ¿Por qué? Porque era el afán monetario. Y a lo mejor quería estar, como muchos, que quieren estar brillando. Yo soy discípulo de Jesús. Pero sin embargo están por abajo, viendo cómo se ruchan y cómo buscan la manera de hacer una vida monetaria. Y asimismo también hay muchos gobernantes y muchos funcionarios que hacen lo mismo, aunque es algo distinto y no quiero meterme a política ni nada. Pero quieren brillar ante la sociedad de que son hombres honestos, de que son hombres brillantes, y por abajo están tratando de ver cómo llenan sus bolsillos. Ahora, en el mundo religioso debemos entender lo siguiente, y con esto concluyo, queridos hermanos. El pensamiento de Judas no lo podemos tener nosotros. No. Debemos tener el pensamiento de ir a anunciar a tiempo, a destiempo y hasta con contratiempo el Evangelio. Que nuestra vida no esté cimentada solamente en el dinero. No, yo tengo que tener una tarifa. No, tú quieres que yo predique, una tarifa tengo yo. Los dones los recibimos gratuitos. Hay que darle a conocer eso a esas personas. Los dones los recibimos gratuitos. Ahorita dicen que Francia estaba hablando de esto, de la iglesia, que se criticando. No. Critico muchos líderes religiosos que solamente piensan en lo monetario antes que evangelizar. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas que me escuchan, que tengan un feliz inicio de semana y que la paz de Dios habite en cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan.